Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Lado B, un canal 100% dedicado a la música para todos los fanáticos de la música. Mi nombre es Mauricio y en el video de hoy voy a hablar de una banda que me parece que es una banda que se nos ha olvidado que existe. Ya hice un video acerca de discos menospreciados de bandas muy famosas, pero lo mismo creo que pasa con grupos en general. Y esta banda es una banda que a lo mejor muchos de ustedes conocen, seguramente conocen un par de sus sencillos porque tuvieron sencillos muy grandes, pero no sé qué tanto conozcan o qué tanto se hayan adentrado a toda su discografía, que me parece que es una discografía excelente. Y esa banda es Tok Tok. Tok Tok es una banda formada en Londres en 1981 y una banda que se separaron en 1992, formada por Mark Hollis, Lee Harris y Paul Webb. Quiero enseñarles los discos que ellos hicieron porque a mí me parece que es una discografía casi perfecta la que ellos hicieron y creo que es bastante interesante toda la progresión que tuvieron, porque ellos su disco debut fue el The Party Is Over de 1982 y por la época en la que salió es un disco de synth pop. Salió cuando estaba el synth pop en la Gran Bretaña empezando a agarrar como mucho apogeo y tuvo un par de sencillos que sonaron, principalmente el sencillo de Tok Tok. Me parece que es un disco debut bastante sólido, de hecho más que sólido, súper bueno. Todas las canciones son excelentes desde mi punto de vista, pero la canción que le da título al disco, la de The Party Is Over, es una canción increíble. Me parece que es una canción que sobresale por encima de todas las demás, pero si escuchas este álbum, obviamente te vas a dar cuenta que es synth pop puro, pero la voz de Mark Hollis hace que toda la música de Tok Tok se siente un poquito diferente, como es una voz rara, una voz bastante apasionada, entonces le da una personalidad bastante interesante a toda la música y obviamente es uno de los motores de toda la música de Tok Tok y es algo que hace que su música realmente sobresalga a la música de sus contemporáneos. Pero especialmente la canción de The Party Is Over, creo que es en ese tipo de canciones donde te das cuenta lo sofisticada que puede llegar que era la música de Tok Tok. 2 años después, en 1984, sacaron su disco que yo creo que la mayoría de la gente conoce, que es el disco que se llama It's My Life, 1984, y obviamente la canción titular fue un hitazo a nivel mundial, la canción de It's My Life. Incluso No Doubt le hizo un cover que también sonó bastante, pero se nota mucho la evolución en 2 años del disco debut de The Party Is Over al It's My Life, porque se siente un disco mucho más poderoso, que tiene mucho más punch. Pero también en canciones como la de Tomorrow Started, que también es, junto con la canción titular, es mi canción favorita del disco, empiezan a dar pistas de hacia dónde iba a moverse su música. Evolucionaron y su música la llevaron a un territorio que ninguno de sus contemporáneos exploró, e incluso, lo voy a mencionar, en sus últimos discos le dieron génesis a un nuevo género de música. Y es algo que fue bastante sorpresivo viniendo de una banda que era una banda de meramente synth pop. Fue un disco que fue bastante exitoso, pero el disco que le siguió, que es el The Color of Spring de 1986, fue aún más exitoso. Este disco marca como un periodo de transición en la banda porque incorporan todavía sonido bastante accesible y bastante comercial de synth pop, especialmente en los sencillos Life's What You Make It y la de Living in Another World, pero empiezan a incorporar canciones que suenan un poquito más experimentales y de hecho en este disco es donde se siente el balance perfecto entre su primer periodo de música más synth pop y más accesible y el periodo de los 2 discos que le siguieron, que como dije le dio génesis a un nuevo género. Este es el disco que más me gusta de ellos, precisamente por ese balance, porque tiene un flujo que empieza como muy sutil con la abridora Happiness Is Easy, luego entra con I Don't Believe in You, que también es bastante calmada, pero luego el punch de Life's What You Make It. Pero después, con las canciones de April 5th y la de Chameleon Day, que está en el lado B, es cuando ya empiezas a notar la evolución musical que tuvieron. Pero el disco como tal es, desde mi punto de vista, una obra maestra, absoluta obra maestra. Recomiendo los 5 discos, pero si hay un disco que realmente sobresale su discografía es el de Color of Spring. Ese balance entre música más
un poquito más experimental, como mucho más austera, como mucho más minimalista, junto con el estilo más poperón de sus discos, de sus primeros dos discos, hace que sea un disco único, un disco muy original y un disco absolutamente perfecto desde mi punto de vista. Las canciones que más me gustan son la de Life's What You Make It, la de Living in Another World y la canción de cierre, la de Time It's Time, que es una canción bastante épica que cierra el disco de una forma perfecta. Pero bueno, fue después de este disco, con los dos discos que siguen, primero el Spirit of Eden de 1988, los cuales le dieron génesis a un nuevo género, que es el post-rock. Es increíble, pero una banda que empezó siendo una banda de synth pop, que fue un género musical súper comercial en el Reino Unido y de hecho a nivel mundial a mediados de los 80, le haya dado génesis a un género tan distinto como es el post-rock. Dejaron atrás ya toda la música más pop, más comercial y más accesible y llevaron ese minimalismo y esa simpleza a un nivel distinto en el cual los silencios juegan un papel tan importante como los sonidos. Y lo que lograron en estos discos es ese fenómeno de build-up en el cual empiezan muy austeros, empiezan con muy poca instrumentación, pero van haciendo crescendos y crescendos y crescendos hasta que las canciones se sienten mucho más elaboradas. No llegan al nivel de crescendo que ya las bandas más de post-rock de los 90, que ya es mucho más ornamentado y mucho más exagerado. Pero el génesis de todo eso viene en estos dos discos, en el Spirit of Eden y el disco que le siguió, que fue su último disco, el Laughing Stock. El disco solo tiene 6 canciones, pero las canciones del lado A, de Rainbow, Eden y Desire, están ligadas y forman una suite que dura un lado entero, y es un fenómeno que también las bandas de post-rock tomaron y lo llevaron a otro nivel. Pero todo eso surgió en este disco, en el Spirit of Eden, y que fue llevado al extremo en el Laughing Stock de 1991. Si escuchas el Party Is Over de 1982 y después el Laughing Stock de 1991, solamente 9 años después, son dos bandas completamente diferentes, pero la progresión que tuvieron, escuchando ya los 5 discos en orden cronológico, se siente natural y realmente recomiendo ampliamente, si pueden, escuchar los 5 discos en orden cronológico, porque se van a dar cuenta de cómo la banda fue evolucionando, pero como siempre, incluso desde el primer disco, se fue notando como ese destello de que tenían algo diferente y algo especial a todas las otras bandas de synth pop. Pero bueno, los 5 discos son 5 discos excelentes y realmente es una de esas bandas que pienso que mucha más gente debería conocer y debería apreciar, no solo porque el Spirit of Eden y el Laughing Stock le dieron génesis al post-rock, que es un género que mucha gente aprecia y es un género bastante innovador, sino porque también sus primeros discos, los discos de synth pop, son excelentes, que son adictivos y que son el producto de una banda sumamente creativa, sumamente inventiva y que creo que no mucha gente le ha dado la oportunidad a explorar toda su discografía, que es una discografía que vale muchísimo la pena y que es prácticamente perfecta, casi perfecta. Y nada, eso fue todo. ¿Qué les parece? ¿Ustedes conocen Tok Tok? Supongo que ya habían oído hablar por lo menos de la canción de It's My Life, pero realmente recomiendo que le den chance a todos sus discos porque creo que va a ser un viaje musical que vale muchísimo la pena tomar. Y ya saben, si les gustó el video, se vale darle like, también se vale suscribirse al canal y hacer sus comentarios. No olviden de hacer sus comentarios. Y nada, como siempre, los quiero, valen chorros, nunca cambien. Chao.